Buenas tardes. El edificio del que estamos hablando es el edificio Avellaneda. Es un edificio que ha sido modelado con la intención de definir algunos parámetros que nos permitan, primero, ver la tipología estructural y segundo, destinado a poder estimar con precisión, lo más preciso posible, el concepto relacionado con los honorarios. Esto, ¿por qué lo digo? Porque esto tiene, así lo habíamos hablado, lo habíamos conversado, y lo que voy a hacer ahora es una breve descripción del edificio y de una posible solución estructural. No quiere decir que esta propuesta estructural sea la que finalmente el arquitecto decida técnicamente, porque puede plantearse otro tipo de solución fundamentalmente relacionado con vigas y losas. No así con columnas, porque las columnas ya están ubicadas de acuerdo al diseño de arquitectura y en principio tienen, salvo algunas modificaciones y algunos giros que yo he propuesto, el edificio no requeriría grandes cambios en ese aspecto, en lo que tiene que ver todo lo que son la transmisión de cargas verticales. El edificio es un edificio que tiene un subsuelo, un solo subsuelo. Luego, por falta de datos en cuanto a lo que es el perfil del suelo, el perfil geológico del suelo, todavía no he podido definir lo que podría llegar a ser la fundación. En el nivel siguiente estamos hablando de, primero voy a mostrar las plantas. Esta sería la planta de subsuelo. Luego la planta baja, donde tiene la presencia de dos locales comerciales. Acá se ve la rampa de ingreso al subsuelo y el ingreso al edificio hasta llegar a la zona de circulación vertical, hablando de escaleras y ascensor. Nos permite además llegar a la parte posterior del lote, donde también contamos con un departamentito y un patio interno. Esto en el nivel superior ya estamos hablando de una planta tipo, ¿no es cierto? Que esto ya tiene, de acuerdo a proyecto, se ingresa por la circulación vertical, se ingresa a un palier, y este palier nos permite el acceso a los 5 departamentos que tenemos por cada uno de los niveles. Técnicamente hay situaciones que después se definirán. La idea de esto es generar primero una correcta interpretación de mi parte hacia lo que es la arquitectura. La única manera es haciendo una superposición de plantas y ver si el modelo que yo estoy representando responde a la realidad del proyecto de arquitectura. Esto es una zona, la azotea, donde tenemos una zona más elevada, que es un deck con una pileta de natación, que seguramente tendrá un nivel propio, la base separada de la azotea, a donde se encuentra el sector de tenders y el sector de Zoom y sala de juegos. También en esta zona hay sanitarios que van a estar relacionados con, obviamente, la prestación de la zona de servicios que tenemos acá arriba. Esto nos lleva a que en la propuesta estructural, si lo vemos de este modo, esta sería, por ejemplo, la primera losa. En esta losa, que es donde van a apoyar los locales comerciales y el departamento, que ahí lo estamos viendo, estos son los dos locales y el departamento de la parte posterior. Esta es una losa que está propuesta, por eso vuelvo a repetir, yo he propuesto, dada la irregularidad de la planta, un sistema que no es aporticado, es un sistema propuesto con una losa casetonada y columnas con macizados o ábacos, con la intención de generar lo que se llaman losas sin vigas. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos vigas que unen columnas con columnas formando los pórticos regulares tradicionales. Esto es simplemente
una especie de, cada una de estas lositas macizas alrededor de la columna forman una especie de, estos ábacos son tendientes a justamente a que los nervios, la armadura de los nervios atraviese estos macizados que también están armados, atraviesen estos ábacos y los nervios junto con el ábaco, colgándose los nervios en el ábaco, los ábacos son los que finalmente transmiten la carga a la columna. Esto permite generar estructuras que no necesitan una regularidad estructural en planta de modo de generar los pórticos tradicionales y que no, sino que da la libertad a la parte de arquitectura para poder generar las descargas verticales en lugares que convenientemente, como en este caso. Esto, si nosotros, esta sería una planta de la planta de cochera, y luego lo que son las plantas tipo, lo estamos viendo, son todas más o menos iguales, obviamente, y esto lo podemos ver en una representación tridimensional como para ir viendo cómo sería el edificio. En la planta del frente, lo que es la fachada principal, tenemos esto sería subsuelo, planta baja, primero, segundo, tercero, planta de azoteas con la zona de Zoom y sala de juegos, y aquí esta losa que sería la losa destinada al deck y al apoyo de la pileta, que seguramente necesitará ajustes para poder definir el piso o el apoyo de la pileta. En el modelo la representación está dado para poder cuantificar las cargas y las sobrecargas de uso propias de cada sector del edificio. En la parte posterior también vemos cómo aparece aquí en la parte de atrás lo que habíamos llamado el patio interno del departamento de planta baja, cuyo acceso es por este costado. Aquí en este pequeño render de la estructura se puede ver lo que significa estos más amarillos más oscuritos, que sería la presencia de los ábacos. Estos ábacos después llevan estructuralmente una cruz formada por dos tramos de vigas que van a ser tendientes a hacer una correcta transmisión de carga desde los nervios, ábacos y columna. Y por otra parte, seguramente luego se utilizan también esa cruceta para poder resolver algunos problemitas de corte o punzonamiento que pueda tener la losa. Esto sería más o menos el esquema del edificio. El edificio ha sido de alguna manera, como vemos, en todo lo que son vigas de borde. Estas son vigas que tienen el mismo espesor de la losa. Por supuesto que esto también en la faceta constructiva, todo lo que es la parte de balcón, se puede incorporar dentro de lo que es esta viga de borde, toda una viga invertida y otra descolgada, a modo de generar justamente lo que tiene que ver con el goterón de los balcones y, por cierto, lo que es el apoyo de las barandas y sistema de contención de cubiertas, aislación térmica, acústica y carpeta y piso en los balcones, de modo de después no tener que estar constructivamente generando una o dos o tres hileras de ladrillo hacia arriba y hacia abajo respectivamente. Bueno, el edificio, así como está, presenta desde el punto de vista estructural, a modo de comentario, simplemente lo que, en cuanto a lo que tiene que ver con la transmisión de las cargas sísmicas, el edificio, si nos vemos aquí en color cian y en color azul, presenta dos puntos bien marcados en cada planta relacionados precisamente con el centro de masa y el centro de rigidez del edificio. Vemos que el centro de rigidez obviamente que tiende a arrimarse hacia la zona de los tabiques o muros propios de ascensor y circulación vertical de escaleras. Entonces existiría en este modelo una excentricidad desde el centro de masa al centro de rigidez en las dos direcciones que prácticamente es simétrico, es decir, tiene casi la misma excentricidad vertical como la horizontal. La horizontal es un poquito más grande. Esto habría que ver luego en el modelado definitivo y en el ajuste de los elementos estructurales, de tratar de
correr este centro de rigidez un poquito más hacia la derecha. Eso se consigue rigidizando un poco más las columnas que están de este lado, y para evitar que exista tanta torsión. La torsión se genera por una cuestión de justamente cuando aparecen las cargas sísmicas, el edificio va a tener un comportamiento que va a depender mucho de la relación o de la distancia entre el centro de rigidez y el centro de masa. Esto hay que tratar de controlar luego lo que se llaman las distorsiones por piso, y luego ver cuáles son las deformaciones máximas que podría llegar a tener en forma relativa los desplazamientos de una losa con respecto a la otra, e ir ajustando los parámetros del proyecto de modo que no solamente entre en la cuestión de normativa en cuanto a lo que tiene que ver con el CIRSOC de aplicación, sino que además con todas las facetas y las patologías constructivas, para evitar fisuraciones y problemas patológicos, repito, que puedan generar ingresos de humedad, mampostería que se marcan un poquito, o tal vez algunos sectores de los pisos que pueden llegar a sufrir algunas marcas, sin comprometer, por cierto, la estructura del edificio, pero por ahí hay cositas que se las puede ir mirando, ir controlando en la fase de proyecto, de modo de después no contar con esos problemitas que en definitiva nos van a acompañar la vida útil del edificio. Así que esto es un poquito relacionado con lo que tiene que ver con el edificio. Esto además ya se pueden oportunamente controlaremos lo que son deformaciones de losas, desplazamientos, para ver si estamos realmente dentro de los parámetros propios y aceptables para este tipo de obra. Así que bueno, poco que eso es la presentación general, que la idea es simplemente tendiente a poder estar de acuerdo con la interpretación de los planos. Esto es por un lado. Esta estructura así conformada tiene una superficie aproximada del orden de los 1850 metros cuadrados. Esto es por supuesto que un ajuste que después habrá que ver en función del proyecto, pero lo que sí entiendo que en este momento es oportuno hablar sobre cómo sería la propuesta económica relacionada con los honorarios profesionales por el cálculo estructural. Esto siempre partiendo de los honorarios básicos mínimos que marcan los colegios profesionales, tanto de ingeniería como de arquitectura. El edificio tiene una superficie estimada de 1850 metros, con los parámetros básicos que marcan los colegios, que son de 3.351 pesos, y esto obviamente que se lo afecta por unos coeficientes sísmicos y coeficientes de destino, que habrá que ponernos de acuerdo luego con el arquitecto si están bien ajustados a los parámetros que él maneja. De todos modos, esto es tendiente a aproximarnos a un honorario profesional. El monto de obra total, de acuerdo al colegio profesional, es de 8.187.000 pesos. Lo que está relacionado para el cálculo del honorario profesional de la ingeniería estructural es solamente el 16% de este monto de obra. Quiere decir que si se le aplica el 16% a 8.187.000, tenemos que el monto de obra con el que yo voy a calcular los honorarios profesionales de la ingeniería estructural es de 1.309.000 pesos. El resto, que son 7 millones, sería esto menos esto, 6.877.000, sirven para poder luego incorporar los honorarios relacionados con la arquitectura. Por lo tanto, está claro que el honorario de la ingeniería se descuelga, es parte del honorario total. No es un complemento, sino que es parte del mismo. Eso significa que lo que a mí llegado cualquier situación, se deposite a mi cuenta o a mi colegio o a mi caja profesional, es simplemente el parte de lo que genera este monto de obra. No es que después de este monto de obra hay que agregarle lo mío. Bueno.
Esto es, por lo menos, la situación básica como yo lo estoy manejando con clientes en la zona y no genero ningún tipo de conflicto a nivel de colegios, cajas y mucho menos a nivel de la relación profesional entre la arquitectura y la ingeniería. Los honorarios se calculan de acuerdo al colegio de ingenieros de esta manera. Se aplica el artículo 78, el 9% y el 7%. El 9% está relacionado a un valor de 864.000 y el 7% al excedente sobre lo que realmente del monto de obra. Entonces, este monto de obra que me figura como honorario por proyecto estructural está dividido en dos partes. Uno que es el proyecto de la estructura, entendiendo como tal el proyecto, la confección y el ajuste de los elementos estructurales y el cálculo de los mismos con la emisión de documentación gráfica y escrita. Esto significa planos, cómputos y memorias descriptivas y memorias técnicas del trabajo, y no incluye, y el resto, que es el 40% de su honorario, está destinado a la conducción técnica. Esta conducción técnica normalmente yo no la hago. Esta conducción técnica corre por responsabilidad de la parte correspondiente de la arquitectura, o sea que estos honorarios no van a descolgarse y yo no los tomo. Lo mío tiene que ver solamente con el proyecto estructural. Esto, con estos valores se calculan los honorarios de aportes jubilatorios destinados solamente a la parte de ingeniería y el colegio profesional solamente de la parte de ingeniería. Por lo tanto, en resumen, el cálculo sin conducción técnica son 65.390 pesos, aporte jubilatorio 11.770, colegio 3.269, sumando 80.429. Una de las maneras normales que yo opero y trabajo en este tipo de estructura está relacionada con un plan de pago. El plan de pago tiene que ver con una vez definido y firmado el contrato, que nos vincula en cuanto a lo que es el contrato, es necesario porque se hace a través del Colegio Profesional de Ingeniería. Entonces hay una firma de un contrato, una orden de trabajo, y además se firman las planillas de liquidación de honorarios, que es un resumen de lo que estamos viendo en este momento. A continuación, el anticipo del 40%, el saldo que quedaría de 39.000 pesos, 39.234, dividido en 3 cuotas fijas. Estas cuotas fijas se surgen justamente en qué plazo. En el momento que se define y se firme el contrato, hablamos de el anticipo. Luego, a los 30 días del anticipo, 60 y 90 días respectivamente, se pagan las 3 cuotas. Y el aporte y colegio profesional, que estamos hablando del orden de los 15.000 pesos, esto se hace en el momento que el expediente lo requiera, porque cuando se tenga ya el plano aprobado para la presentación definitiva del proyecto de arquitectura, ya es necesario que los aportes y colegios de míos estén realizados para que yo pueda acompañar y adjuntar la documentación mía en la definitiva que ustedes tienen que presentar en la respectiva municipalidad. Eso, en principio, si yo analizo esto y llevo esto a un precio de honorarios por metro cuadrado, solamente la parte de honorarios sin contar los aportes, estamos hablando de casi 30 pesos. Esto incluye la fundación, que no está prevista y está estimada en una losa equivalente a la planta baja. Eso significa que, bueno, en términos generales, esto es la presentación del proyecto y la presentación de los honorarios. Les adjunto un link para que lo puedan ver y lo puedan estudiar y acompañar. Muchas gracias.